El Código Da Vinci, escrita por Dan Brown, capítulo 1. Robert Landon tardó en despertarse. En la oscuridad sonaba un teléfono, un sonido débil que no le resultaba familiar. A tientas buscó la lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Con los ojos entornados, miró a su alrededor y vio el elegante dormitorio renacentista con muebles de estilo Luis XVI, fresco en la pared, y la gran cama de caoba con dosel. ¿Pero dónde estoy? El albornoz que colgaba de la cama tenía bordado un monograma: Hotel Ritz París. Lentamente la niebla empezó a disiparse. Landon descolgó el teléfono. «Diga, Monsieur Landon», dijo la voz de un hombre. «Espero no haberlo despertado». Aturdido, miró el reloj de la mesilla. Eran las 12:32. Solo llevaba en la cama 1 hora, pero se había dormido profundamente. «Le habla el recepcionista, monsieur. Lamento molestarle, pero aquí hay alguien que desea verle. Insiste que es urgente». Landon seguía desorientado. ¿Una visita? Ahora fijó la vista en el tarjetón arrugado que había en la mesilla. La Universidad Americana de París se complace en presentar la conferencia de Robert Landon, profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard. Landon emitió un gruñido. La conferencia de aquella noche, una charla con presentación de diapositivas sobre la simbología pagana oculta en los muros de la Catedral de Chartres. Seguramente te habías levantado ampolla entre el público más conservador, y era muy probable que algún académico religioso lo hubiera seguido hasta el hotel para entablar una discusión con él. «Lo siento», dijo Landon, «pero estoy muy cansado». «Mais, monsieur», insistió el recepcionista, bajando la voz hasta convertirla en un susurro imperioso. «Su invitado es un hombre muy importante». A Landon no le cabía la menor duda. Sus libros sobre pinturas religiosas y simbología lo había convertido, a su pesar, en un personaje famoso en el mundo del arte, y durante años anterior de su presencia pública se había multiplicado considerablemente tras un incidente muy divulgado en el Vaticano. Desde entonces, el flujo de historiadores importantes y apasionados del arte que llamaban a su puerta parecía no tener fin. «Si es tan amable», dijo Landon, haciendo todo lo posible por no perder las formas, «anote el nombre y el teléfono de ese hombre y dígale que intentaré contactar con él antes de irme de París el martes. Gracias». Y colgó sin dar tiempo al recepcionista a protestar. Sentado en la cama, Landon miró el librito de bienvenida del hotel y vio en la mesilla el título que anunciaba: «Duerma como un ángel en la ciudad luz, sueño con el Ritz de París». Se dio la vuelta y se miró, somnoliento, en el espejo que tenía delante. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido, despeinado, agotado. «Te hace falta unas vacaciones, Robert», pensé. La tensión acumulada durante el año le estaba pasando factura, pero no le gustaba verlo de manera tan obvia reflejado en el espejo. Sus ojos azules, normalmente vivaces, le parecían borroso y gastado aquella noche. Una barba incipiente le oscurecía el rostro, de recia mandíbula y barbilla con hoyuelos. En las sienes, las canas proseguían sus avances y hacían cada vez más incursiones en su áspera mata de pelo negro. Aunque sus colegas femeninas insistían en que acentuaban su atractivo intelectual, él no estaba de acuerdo. Si me vieran ahora los de Boston Magazine. El mes anterior, para su bochorno, la revista lo había incluido en la lista de las 10 personas más fascinantes de la ciudad. Dudoso honor
que le había convertido en el blanco de infinidades de burla de su colega de Harvard. Y aquella noche, a más de 5.000 kilómetros de casa, aquella fama había vuelto a precederle en la conferencia que había pronunciado. Señoras y señores, dijo la presentadora del acto ante el público que abarrotaba la sala del pabellón Daupini en la Universidad Americana. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Es autor de numerosos libros como La simbología de las sectas secretas, El arte de los Illuminati, El lenguaje perdido de los ideogramas, etc. Y si les digo que ha escrito el libro más importante sobre iconología religiosa, no lo digo porque sí. Muchos de ustedes utilizan sus obras como libros de textos en sus clases. Los alumnos presentes entre el público asintieron con entusiasmo. Había pensado presentarlo esta noche, repasando su impresionante currículum. Sin embargo, añadió dirigiendo una sonrisa de complicidad a Landon, que estaba sentado en el estrado. Un asistente al acto me ha hecho llegar una presentación, digamos, más fascinante. Y levantó un ejemplar del Boston Magazine. Landon quiso que se lo tragara la tierra. ¿De dónde había sacado aquello? La presentadora empezó a leer algunos párrafos de aquel superficial artículo y Landon sintió que se encogía más y más en su asiento. 30 segundos después todo el público sonreía y a la mujer no se le veía la intención de concluir. Y la negativa del señor Landon a hacer declaraciones públicas sobre su atípico papel con el conclave del Vaticano del año pasado no hace sino darle más punto a nuestro fascinómetro particular. La presentadora ya tenía a los asistentes en el bolsillo. ¿Le gustaría saber más cosas sobre él? El público empezó a aplaudir. Que alguien se lo impida, suplicó mentalmente Landon al ver que volvía a clavar la vista en aquel artículo. Aunque tal vez el profesor Landon, continuó la presentadora, no sea lo que llamaríamos un guapo oficial, como algunos de nuestros nominados más jóvenes, es un cuarentón interesante, con ese poderoso atractivo propio de ciertos intelectuales. Su cautivadora presencia se combina con un tono de voz muy grave, de barítono, que a sus alumnos describe muy acertadamente como un regalo para los oídos. Toda la sala estalló en una carcajada. Landon esbozó una sonrisa de compromiso. Sabía que lo que venía a continuación, una frase ridícula que decía algo de Harrison Ford con traje de twist, y cómo aquella tarde se había creído estar a salvo de todo aquello y se había puesto en afecto su twist y su suéter Burberry de cuello alto, decidió anticiparse a los hechos. Gracias, Monique, dijo Landon, levantándose antes de tiempo y apartando del atril. No hay duda de que en Boston Magazine está muy bien dotado para la literatura de ficción. Miró al público suspirando, avergonzado. Si descubro quién de ustedes ha filtrado este artículo, conseguiré que el consulado garantice su deportación. El público volvió a reírse. En fin, como bien saben, estoy aquí esta noche para hablarles del poder de los símbolos. El sonido del teléfono en su habitación volvió a romper el silencio. Gruñedo, con una mezcla de indignación e incredulidad, descolgó. ¿Diga? Como suponía, era el recepcionista. Señor Landon, discúlpeme otra vez. Le llamo para informarle de que la visita va a camino de su habitación. Me ha parecido que debía advertírselo. Ahora Landon sí estaba totalmente despierto.
¿Ha dejado subir a alguien a mi habitación sin mi permiso? Lo siento, monsieur, pero es que este señor es... No me he visto con la autoridad suficiente para impedírselo, señor. ¿Quién es exactamente?, le preguntó. Pero el recepcionista ya había colgado. Casi al momento llamaron con fuerza a la puerta. Vacilante, Landon se levantó de la cama, notando que los pies se le hundían en la alfombra de Savonnerie. Se puso el albornoz y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Señor Landon, tengo que hablar con usted. El hombre se expresaba con acento francés y empleaba un tono seco, autoritario. Soy el teniente Jerome Collet, de la Dirección Central de la Policía Judicial. Landon se acercó un instante en silencio. ¿La Policía Judicial? La DCPG era más o menos el equivalente al FBI estadounidense. Sin retirar la cadena de seguridad, Landon encabrió la puerta. El rostro que vio al otro lado era alargado y ojoroso. Estaba frente a un hombre muy delgado que llevaba un uniforme azul de aspecto oficial. ¿Puedo entrar?, le preguntó el agente. Landon dudó un instante mientras los ojos amarillentos de aquel hombre lo escrutaban. ¿Qué sucede? Mi superior precisa de sus conocimientos para un asunto confidencial. ¿Ahora? Son más de las 12. ¿Es cierto que tenía que reunirse con el conservador de Lover esta noche? A Landon le invadió de pronto esa sensación de malestar. El prestigioso conservador Jacques Sommiere y él habían quedado en reunirse para tomar una copa después de la conferencia, pero Sommiere no se había presentado. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Hemos encontrado su nombre en su agenda. Espero que no le haya pasado nada malo. El agente suspiró muy serio y le alargó una fotografía por Polaroid a través del rasquicio de la puerta. Cuando Landon la miró, se quedó de piedra. Esta foto se ha realizado hace menos de una hora en el interior del Lover. Siguió un instante con la vista fija en aquella extraña imagen, y su sorpresa y repulsión iniciales dieron paso a una oleada de indignación. ¿Quién puede haberle hecho algo así? Nuestra esperanza es que usted nos ayude a responder esa pregunta, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre simbología y la cita que tenía en él. Landon volvió a fijarse en la foto, y en esta ocasión al horror se le sumó el miedo. La imagen era espantosa y totalmente extraña, y le provocaba una desconcertante sensación de déjà vu. Haría poco más de un año, Landon había recibido la fotografía de otro cadáver y una petición similar de ayuda. 24 horas después, casi pierde la vida en la Ciudad del Vaticano. Aunque aquella imagen era muy distinta, había algo en el decorado que le resultaba inquietantemente familiar. El agente reconsultó el reloj. Mi capitán espera, señor. Landon apenas le oía. Aún tenía la vista clavada en la fotografía. Este símbolo de aquí y el cuerpo en esa extraña posición, apuntó el agente. Landon asintió, sintiendo un escalofrío al levantar la vista. No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacer algo así. El rostro del agente se contrajo. Creo que no lo entiende, señor Landon. Lo que ve en esta foto... Se detuvo un instante. Monsieur Sauniere se lo hizo a sí mismo. Capítulo 2. A menos de 2 kilómetros de allí, Silas, el imponente albino,
cruzó cojeando la verja de entrada de una lujosa residencia en la Rue de la Bruyère. El concilio que llevaba atado al muslo se le hundía en la carne, pero su alma se regocijaba por el servicio que le prestaba al Señor. El dolor es bueno. Al entrar en la residencia, escrutó el vestíbulo de sus ojos rojos, vacíos. Subió la escalera con sigilo para no despertar a los demás numerarios. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Las cerraduras estaban prohibidas en aquel lugar. Entró y ajustó la puerta tras de sí. La habitación era espartana, suelos de madera, una cómoda de pino y una cama en un rincón. Alice solo llevaba una semana. Estaba de paso, pero Nueva York hacía muchos años que gozaba de la bendición de un refugio parecido. El Señor me ha dado un techo y le ha conferido sentido a mi vida. Aquella noche, al fin, Silas había sentido que estaba empezando a pagar la deuda que había contraído. Se acercó deprisa a la cómoda y buscó el teléfono móvil en el último cajón. Marcó un número. «Diga», respondió una voz masculina. «Maestro, he vuelto». «Hable», ordenó el interlocutor, alegrándose de tener noticias suyas. «Los 4 han desaparecido. Los 3 senecales y también el gran maestre». Se hizo un breve silencio como de oración. «En ese caso supongo que está en poder de la información». «Los 4 considero, de manera independiente». «¿Y usted le creyó?» «Su acuerdo era tan absoluto que no podía deberse a la causalidad». Se oyó un suspiro de entusiasmo. «Magnífico. Tenía miedo de que su fama de secretismo acabara impidiéndole. La perspectiva de la muerte condiciona mucho. Y bien, discípulo, dígame lo que debo hacer». Silas era consciente de lo que la información que le había sonsacado a sus víctimas sería todo una sorpresa. «Maestro, los 4 han confirmado de la existencia de la clef de Voltaire, la legendaria clave de bóveda». Oyó la respiración emocionada de su maestro al otro lado de la línea. «¿La clave?» «Tal como sospechábamos. Según la tradición, la hermandad había creado un mapa de piedra, una clef de Voltaire o clave de bóveda, una tablilla en la que estaba grabado el lugar donde reposaba el mayor secreto de la orden. Una información tan trascendental que su custodia justificaba por sí misma la existencia de aquella organización. Cuando nos hagamos con la clave», dijo el maestro, «ya solo estaremos a un paso. Estamos más cerca de lo que cree. La piedra o clave está aquí, en París». «¿En París? Increíble. Parece casi demasiado fácil». Sila le relató los sucesos de aquella tarde, el intento desesperado de sus 4 víctimas por salvar sus vidas vacías de Dios revelándole el secreto. Los 4 le habían contado a Sila exactamente lo mismo, que la piedra estaba ingeniosamente oculta en un lugar secreto, en una de las iglesias parisianas de la Saint-Sulpice. «¿En una casa de Dios?», exclamó el maestro. «¿Cómo se mofan de nosotros?». «Llevan siglos haciéndolos», contestó. El maestro se quedó en silencio, asimilando el triunfo de aquel instante. «Le ha hecho un gran servicio al Señor. Llevamos siglos esperando este momento. Ahora debe traerme la piedra. Esta noche estoy seguro de que entiende todo lo que está en juego». Silas
sabía que estaba en juego algo incalculable, y aún así lo que le pedía el maestro le parecía imposible. Pero es que la iglesia es una fortaleza, y más de noche. ¿Cómo voy a entrar? Con la seguridad propia del hombre influyente que era, el maestro le replicó cómo debía hacerlo. Cuando Silas colgó, era presa de una impaciencia inerrable. 1 hora, se dijo a sí mismo, agradecido de que el maestro le hubiera concedido tiempo para hacer penitencia antes de entrar en la casa de Dios. Debo purgar mi alma de los pecados de hoy. Las ofensas contra el Señor que había cometido ese día tenían un propósito sagrado. Hacía siglos que perpetraban actos de guerras contra los enemigos de Dios. Su perdón estaba asegurado. Pero Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Cerró las persianas, se desnudó y se arrodilló en medio del cuarto. Bajó la vista y examinó el cilicio que le apretaba el muslo. Todos los seguidores verdaderos del camino llevaban esa correa en la piel, salpicada de púas metálicas que le clavaban en la carne, como un recordatorio perpetuo del sufrimiento de Cristo. Además, el dolor que causaba servía también para callar el deseo de la carne. Aunque ya hacía más de 2 horas que Silas llevaba puesto el cilicio, que era el tiempo mínimo exigido, sabía que aquel no era un día cualquiera. Agarró la herbilla y lo apretó un poco más, sintiendo que las púas se le hundían en la carne. Expulsó aire lentamente, saboreando aquel ritual de limpieza que le ofrecía dolor. El dolor es bueno, susurró Silas, repitiendo el mantra sagrado del padre José María Escrivá, el maestro de todos los maestros. Aunque había muerto en 1975, su saber le había sobrevivido, y su palabra aún las pronunciaba entre susurros miles de siervos devotos en todo el mundo cuando se arrodillaban y se entregaban a la práctica sagrada conocida como mortificación corporal. Ahora Silas centró su atención en la cuerda del grueso extremo anudado que tenía en el suelo junto a él, la disciplina. Los nudos estaban cubiertos de sangre seca, impaciente por recibir los efectos purificadores de su propia agonía. Silas dijo una breve oración y acto seguido, agarrando un extremo de la cuerda, cerró los ojos y se azotó con ella por encima del hombro. Notando que los nudos le golpeaban la espalda, siguió azotándose una y otra vez. Castigo corpus meum. Al cabo de un rato empezó a sangrar.